a ver el primer pasaje en Proverbios 17:6. Como le decía hoy, feliz día a todos los abuelos, que Dios les otorgue vida y salud, concedan los anhelos de su corazón. Y los que no son abuelos, pero tienen hijos, probablemente de aquí a unas décadas también van a ser abuelos. Y el capítulo 17 de Proverbios, versículo 6, dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Tenemos un Dios intrageneracional, ¿sí? Un Dios intrageneracional que Él considera que deberían todos sentirse honrosos, deberían sentirse orgullosos de poder llegar a esta etapa de la vida y poder ser abuelos. Porque como le dije hoy, si usted ha llegado a ser abuelo, es porque en este mundo ha traído a este mundo hijos e hijas, ¿sí? Niños y niñas, que usted los ha guiado y acompañado en su crecimiento, y estos hijos e hijas han dado a luz también otros hijos e hijas que también son parte suya, porque cosa de gran estima es el fruto del vientre. Amén. Entonces, los padres tienen una responsabilidad delante de la crianza de sus hijos, una paternidad y maternidad responsable. Pero los abuelos también tienen otro rol en la vida de los nietos. Y es importante ser un abuelo permanente, que cultive el vínculo, la relación interpersonal con sus nietos. Yo soy, gracias a Dios, una mujer muy agraciada, bendecida, no desgraciada, agraciada, bendecida por Dios. Yo me crié en la casa de mis abuelos maternos. Si bien mis abuelos paternos también en algún momento también vivieron en ese terreno. Tuve el gusto de conocer a mi abuela materna, a mi abuela paterna, a mi abuelo paterno y, bueno, a mi abuelo materno no, que fue quien compró todo eso. Pero yo sé que por mis venas corre la sangre de ellos cuatro. Y soy una agradecida a Dios porque mi abuela materna, cuando yo tenía 2 años de edad, conoció el poder del Evangelio de Jesucristo, juntamente con mi mamá, y nuestras vidas tomó otro rumbo, ¿sí? Y es tan importante cuando alguien reconoce que hace falta Dios en la familia y lo trae al seno familiar. Mi abuela y mi madre se encargaron de llevar al seno familiar a Jesucristo. Y de ahí nuestra vida fue edificada de una forma extraordinaria. Como nieta doy testimonio de que no hay con qué darle gracias a Dios de haber tenido una abuela de fe. Una abuela que me marcó siempre el camino, que en cada momento siempre me llevó al Señor, que siempre oró por mí. Y siempre fue una abuela mi abuela materna siempre fue una abuela muy presente. Una mujer que se convirtió de veras a Jesucristo. Y aunque partió en los años 90, yo la extraño como si hubiera partido ayer. Pero tengo esa esperanza que el Señor nos ha dado, que los que murieron en el Señor también vivirán con el Señor y que algún día nos vamos a reencontrar. A veces me gustaría contarle todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y hasta dónde he llegado.
porque sé que también he sido el fruto de sus oraciones, el fruto de las oraciones de mi madre, pero mis abuelas y mis tías abuelas, porque lo que logró mi abuela, siendo una camada de hermanos que vinieron de Rivera, que eran vivos, eran 18, tuvieron como 20, después vivos, mi abuela me contaba que había 18, y bueno, después fueron bajando el número, pero mi abuela con el mensaje del Evangelio habla muchas de sus hermanas, que fueron mis tías abuelas, que también terminaron sus días reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, es muy importante la presencia de la abuela y el abuelo en la vida de los nietos. Por eso aquí que Dios es un Dios intrageneracional, que quiere bendecir las futuras generaciones, habla de que el ser abuelo o abuela es una bendición. Y Proverbios dice, corona de los viejos son los nietos. Por eso le digo, hay una edad para ser abuelos. Acá según Proverbios habla de una edad un poco más avanzada, ¿verdad? Para que tengan la madurez suficiente como para poder cumplir ese rol de abuelo. Yo recuerdo a mis dos abuelas. La abuela que tenía a Cristo era la más madura. La abuela que no tenía a Cristo y andaba a veces en los santeros era la más inmadura. Y no voy a hablar de detalles hoy en día, pero lo importante es que tener a Jesús siempre marca una diferencia. Y tome a sus nietos como esa corona que Dios le ha dado. Porque si usted hoy puede ser abuela y abuelo es porque ha vivido los años suficientes y vivirá aún más para ver las futuras generaciones. Amén. Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura. Allí en Timoteo, usted ya me ha visto hablar de este pasaje, cuando Pablo reconoce esa fe intrageneracional en Timoteo, transmitida por su abuela y por su madre. Timoteo fue uno de los primeros presbíteros de la iglesia primitiva, ¿sí? Discípulo de Jesucristo, discipulado por el apóstol Pablo, pero todos hemos sido discípulos del Señor. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo reconoce en Timoteo esta fe no fingida. Y dice así capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 3 en adelante. ¿Encontramos todos? Amén. Grite amén, a ver. Amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a leer hasta allí. Pero este pastor joven, Pablo recuerda que esa fe de Timoteo, esa permanencia y perseverancia de Timoteo, también habitó en las pasadas generaciones. Que él es el fruto de la enseñanza de una abuela,
El fruto de la enseñanza y de la oración de una abuela y de una madre que nunca bajaron los brazos. Por eso, hermana querida, hermano querido, no bajes los brazos. Seguí orando por tus futuras generaciones. Porque todas esas oraciones que suben en olor fragante delante de la presencia de Dios, luego se transforman en fuerza y en fortaleza para que el Espíritu de Dios se mueva con poder sobre esas vidas. Y las cadenas y las redes que el enemigo quiere tender sobre tus nietos, sobre tus hijos, sean cortadas por el poder de Dios. Porque hay poder en el Señor. Pero aquí vemos una abuela, dice, Loida, una mujer de fe, una mujer que confiaba en las promesas de Dios, que confiaba en la palabra de Dios y la transmitía a su nieto Timoteo. No solamente con palabras, sino con acciones. Porque a veces las acciones nuestras, si concuerdan con nuestras palabras, son una bendición. Y si nuestras acciones no concuerdan con la palabra, puede ser una piedra de tropiezo para cualquiera. Pero acá vemos una abuela Loida que tanto sus palabras como sus acciones concordaban conforme a la palabra de Dios. Para que su nieto Timoteo creciera firme y estable en la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Una abuela que lo transmitió a su hija, a Eunice. Y entre las dos discipularon a Timoteo. Así que tus nietos de sangre, o no de sangre, porque ahora vamos a ver otro ejemplo, tienen que ver en ti que lo que tú predicas, también lo, decía a tu hermano, también lo haces. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Amén. Por eso habla de una fe no fingida. Hay muchas personas que tienen una fe fingida. Como dice Dios en Isaías, este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. Está a miles de kilómetros de mí. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos de apariencia. Dios quiere que nosotros seamos esencia en Él. ¿Por qué aún me emociono después de tantos años hablar de mi abuela? Porque mi abuela, a pesar de sus errores y fallas y virtudes, era una mujer que cuando se convirtió de veras. Tenía esencia de Dios. ¿Cometió errores? Obvio, muchos, todos cometemos errores. Aún en la palabra de Dios, los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios también cometieron sus errores. El único héroe en la palabra de Dios es Dios mismo, es Jesucristo. El único digno de ser imitado. Pero a pesar, Dios nos sigue usando y amando, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y no digo que Loida y Eunice fueran perfectas, quizás tuvieron también sus defectos, pero a pesar de eso, Dios las usó para que Timoteo fuera uno de los primeros pastores en la iglesia primitiva. Amén. Gloria a Jesús. Vos que querés ver a tu nieta predicando, a tu nieto predicando, no bajes los brazos. Tenés vida, seguí orando, doblando rodillas, orando por él. Cada vez que se encuentran o se escriben, dale palabra de Dios. Amén. Bendecilos, bendecilos. Vamos a ver el ejemplo de un abuelo en Génesis. Un abuelo que tenía sus 2 hijas y sus nietos alrededor de él. No voy a leer todo el pasaje de Génesis 31. Voy a leer solo el 43 y el 55. Quiero un abuelo que se llamaba Labán.
padre de Raquel y de Lea. Y claro, en su hacienda vivía con sus hijas y con sus nietos. Pero llegó un momento que, como le digo a veces, el casado, casa quiere. ¿Sí? También quieren volar, hacer sus nidos, hacer su vida. Y acá había un conflicto entre el yerno y el suegro. Entre Jacob y Labán había un conflicto. Es bravo vivir en los mismos terrenos a veces. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren vivir con la suegra? Perdón, 31, 17. 31, voy a leer 43 y 55. ¿Cuántos quieren vivir con la suegra y el suegro? Va, agachan la cabeza. Van a llegar al piso, ¿sí? Dice, acá vivía Labán con sus hijas, Raquel y Lea, y sus nietos, ¿sí? Aquellos chicos que después formaron las 12 tribus de Israel. Y había conflicto, porque Labán como abuelo le costaba dejar ir a Jacob con sus hijas y sus nietos. Siempre estaba buscando algo para que ellos se quedaran ahí. No voy a entrar en detalles, pero acá vemos que al fin y al cabo en la historia Labán termina diciéndole a Jacob. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos míos son, es decir, los nietos son míos. Las hijas eran de él y los nietos eran de él. Posesivo, y las ovejas son mías y todo lo que tú ves es mío, y qué puedo yo hacer hoy hasta que mis hijas o tus hijos que ellas andan, qué puedo yo hacer a estas mis hijas o hijos que ellas han dado a luz. Ven pues y hagamos pacto entre tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros. La verdad que Labán le costaba dejar ir, dejar de convivir con sus hijas y sus nietos, pero había conflicto entre el yerno y el suegro, y dijo: bueno, vamos a hacer un pacto entre nosotros dos y voy a dejar entonces que mis hijas y mis nietos se vayan contigo. Y lo más importante es lo que ellos logran a través de esta conversación, porque la gente hablando se entiende, ¿no? Civilizadamente la gente hablando se entiende, hacen un pacto entre ellos, y termina Labán en el 55, dice la palabra: y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Lo correcto como abuelo fue, a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Amén. Fue ir, besar a esos hijos, a esos nietos, esas hijas, y darles la bendición. Que no se vayan disgustados, que no haya contienda o enojo o división, que quede siempre la puerta abierta por si algún día quieren regresar. No hay nada más triste que salir de la casa de alguien y salir mal. Salir angustiado, amargado. Qué bueno es cuando llegan a este entendimiento y pueden abrazarse y besarse y darse la bendición, porque son familia. No importa dónde estén, la sangre los va a unir siempre. Amén. Así que dentro de unos años, lo digo ahora, ¿no? Pero cuando su hijo se case y tenga nietos y usted quiere que viva ahí alrededor suyo, si en algún momento quiere emigrar a otro país o quiere hacer otra cosa o irse a vivir a otro lado, su obligación no es poner cara larga y estar enojada o enojado, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y ahora? No, su obligación como hija e hijo de Dios, ¿qué es? Abrazarlo, bendecirlo, darle su bendición. Que sepan que usted siempre va a estar para ellos. Amén. El mejor legado
que usted puede hacer también es, obviamente, primero, transmitir la fe en el Señor, pero que su fe concuerde con sus acciones. Amén. Que usted pueda bendecir a sus nietos y a sus hijos. Yo, gracias a Dios, espero que dentro de muchos años, si el Señor no viene antes, poder ser abuela, ¿no? Ya lo saben, acá tienen no pena de muerte, pero dentro de muchos años, cuando ya tenga canas, ¿vio? Todavía soy una, como dice mi hija, sos una piba, mamá. A veces dice, mirá la piba ahí de Championes, de Deportivo, dice mi hija. Pero bueno, a veces oigo que hablan en otras habitaciones. Y hay gente que quiere vivir sola. Y hay gente que quiere vivir conmigo. Digo, bueno, vamos a ver ahí qué va a hacer de mi ancianidad. Pero ya estoy anotando lo que quieren vivir solos. Pero no hay problema. No hay problema. Uno cumple su responsabilidad, ¿verdad? Y lo que quiere es que a los hijos les vaya bien. Y que sean felices. Y que formen sus hogares y sus familias. Y bueno, y también uno tener más libertad a veces también para servir y a Dios y tantas cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Así que bueno, esta actitud de este abuelo, Labán, fue la correcta, a pesar de los conflictos con su yerno, fue la correcta. A paz nos llamó el Señor y bueno, fue una familia que termina despidiéndose en paz. Y vamos a ver otro ejemplo, y ya con esto termino. Vamos a ir a Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth. En el capítulo, el último capítulo de Ruth. Bueno, yo lo tenía aquí, ahora se me fue. Pero habla precisamente de alguien que Dios le levantó descendencia, que se transformó en abuela. Ruth, Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 13 en adelante vamos a leer. Vamos a leer de una abuela postiza que Dios le levantó descendencia, ¿sí? De Noemí. ¿Se acuerda que Noemí dejó con su marido Betel, se fueron a tierra de Moab? En tierra de Moab sus dos hijos se casan con mujeres moabitas, muere su esposo, mueren sus dos hijos, ella decide volver a Belén de Judá y una de sus nueras, Ruth, decide acompañarla. Otro día vamos a hablar de lo buen mentora que fue Noemí en transmitir la fe a sus nueras, principalmente a Ruth, porque cumplió su propósito y su misión. No importa la cantidad de gente o la minoría de gente, Noemí fue alguien que supo predicarle y discipular una sola, a Ruth, pero la discipuló muy bien, que llegó a estar dentro de los descendientes del linaje del rey David y de Jesucristo. Así que Noemí agarró a esa muchacha, esa nuera, y le transmitió la fe, le transmitió el conocimiento y la enseñanza del Dios de Israel. Así que cuando vuelven a Belén, después de pasado un tiempo, Ruth se casa con Booz, ¿sí? Ruth, que era viuda, moabita, que no había tenido hijos de Malón. El nombre Malón significaba enfermo. Se casa con Booz. Y de esa unión nace, ¿sí?, un hijo. Ruth no era la nuera de Noemí. Es decir, que no corría en ellas la misma sangre. Ni Booz era hijo de Noemí. Pero
sí, Ruth se convirtió en una hija del corazón, y vos también. Y cuando no tenés nietos sanguíneos, nietos naturales tuyos, Dios te puede levantar descendencia a través de tu compromiso de ser una abuela presente en la vida de un joven que, aunque no es tu nieto quizás de carne, sí es tu nieto del corazón. Y podés ser la mejor abuela y el mejor abuelo. Yo realmente considero que en la Iglesia del Señor Jesucristo nosotros encontramos todos los lazos familiares en Cristo. Encontramos abuelas, abuelos, tíos, hermanos, padres, que nos une el factor común de la fe en Jesucristo, pero que enseñan, las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes, los más jóvenes respetan las canas también de los ancianos, y bueno, y se ayudan mutuamente y oran unos por otros mutuamente, y eso es tan importante que en una iglesia pequeña o grande hayan de todas las edades y todos puedan convivir entre sí y puedan respetarse y orar unos por otros. Eso es sumamente importante. No solo que sea una iglesia exclusividad solo de jóvenes, ni que sea una iglesia solo exclusividad de hombres, o solo exclusividad de mujeres, o solo exclusividad de ancianos. No, que haya ya le digo, poco o mucho, pero haya de todas las edades. Y haya ese respeto y ese amor mutuo. De que cuando tú eres joven y oras por una hermana mayor que está enferma, estás orando, intercediendo como si fuera tu abuela. Y cuando tú eres mayor y oras por un chico más joven que quizás estás orando como fuera tu hijo, tu nieto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso los quiero tanto a ustedes. Qué lindos que son. Dice aquí en Ruth, el último capítulo de Ruth, versículo 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre se ha celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y bueno, y después sigue hablando de las generaciones, ¿verdad? Hasta el rey David. Pero Dios, que es fiel, le levantó descendencia a Noemí, a esta abuela. Amén. Quizás no era un hijo de sangre, porque como digo hoy, Ruth no era su nuera, y vos tampoco era su hijo, pero sí Noemí estaba comprometida con ellos y los amaba profundamente a ellos, y tomó ese niño como si fuera su propio nieto. Es más, en la ciudad se decía que era el nieto de Noemí, que Dios le había dado un nieto y que ese nieto iba a ser restaurador del alma de Noemí. Porque no acuérdese que Noemí, cuando pierde a su esposo y a sus hijos, ella y pierde todas sus cosas, sus bienes, y vuelve, ella dice cuando ella estaba en Belén, ¿verdad? Y dice, me fui con las manos llenas, salió de Belén a Moab. Belén es casa de pan, y Moab es tinaja de basura, ¿sí? La tierra de los moabitas, porque como había venido un poco de escasez, ella siguió a su esposo dijo, vámonos a salir de acá y vámonos a Moab. No se quedó porque en Belén, porque si usted quiere
reinar con alguien debe sufrir con alguien. Muchos se quedaron en Belén, pero ellos agarraron sus bienes y se fueron a Moab. Salieron del radar de la bendición de Dios a tierra de los moabitas. Y Noemí dice, yo me fui con las manos llenas y volví con las manos vacías. Volvió sin nada, volvió sin esposo, volvió sin sus 2 hijos, nada. Solo con su nuera, gracias a Dios, porque la supo discipular. Entonces ella en un momento dado dice, no quiero que me digan más Noemí, Noemí es placentera, dice, quiero que me llamen Mara, que es amarga, amargura. Entonces esta mujer que se encontraba en amargura, encuentra en Dios una restauración extraordinaria. Dios usa la vida de su nuera Ruth. Y bueno, y a través de este nacimiento, todas las mujeres de la ciudad dicen, ¡ay! Dios está comenzando a restaurar a Noemí en todas las áreas de su vida. ¿Amén? Amén. Y Dios le levanta ese nieto, que también dice, va a sustentar tu vejez. Porque eso también tienen que saber los nietos, que también en su momento, porque la gloria de los jóvenes es su fuerza, también tienen que mirar por sus abuelos. ¿Amén? Amén. Ay, qué caras. También tienen que mirar a su tiempo por sus abuelos. Gloria a Jesús. Si usted sabe que su abuelo está pasando alguna necesidad, no importa el título universitario o no universitario que usted tenga, si usted tiene los medios para ayudar a su abuelo, debe hacerlo. Amén. Gloria a Jesús. Así que vemos a una mujer que Dios le levantó descendencia, ¿sí? Que Dios obró extraordinariamente en Noemí, ya estaba feliz, contenta, las mujeres mismas de la ciudad se alegraban con ella. Amén. Y volvió Dios a restaurar todas las áreas de la vida de Noemí. Amén. Así que seas un abuelo de sangre o seas un abuelo del corazón, hacé lo mejor que esté a tu alcance por esas futuras generaciones, esos niños, esos adolescentes, esos muchachos jóvenes muchas veces, que quizás no tienen el consejo de Dios y en ti lo pueden encontrar para darle un rumbo a su vida. Comprométete en eso, porque eso también es parte del propósito en el cual Dios nos ha hecho un llamado en esta vida. Amén. Poder ayudar a otros, poder transmitir la fe a otros, poder ser, como lo fue Noemí de Ruth, esos mentores para que las futuras generaciones también sean bendecidas en el Señor. Pónganse de pie en esta tarde.